Imagínate la escena, a ver si consigues ponerte en situación. Acabas de naufragar en una isla aparentemente desierta en medio del inmenso océano Pacífico. Uf, pues mal empezamos, la verdad. Ya te digo, el barco en el que viajaba se ha hundido por completo, o sea, no hay comida garantizada, el agua dulce es un misterio total y bueno, cualquier pequeño rasguño que te hagas se puede convertir en una infección letal. Claro, es el escenario típico donde el terror visceral, ese miedo primario a la naturaleza salvaje, pues debería dominar la situación por completo. Exacto. Lo normal sería estar en pánico. Y sin embargo, en medio de esta pesadilla, resulta que la persona que ha naufragado contigo empieza a quejarse amargamente. Madre mía, ¿de qué se queja? ¿Del hambre? ¿Qué va? ¿Qué va? Se queja porque no sabe cómo va a dar sus clases de baile en la isla. Es de locos. Y no solo eso, ¿eh? Le preocupa muchísimo que la humedad del mar pues le haya arruinado la madera de su violín. O sea, un surrealismo absoluto. Totalmente. Y bueno, con esta imagen tan surrealista arrancamos y aprovecho ya para dar una cálida bienvenida a todos los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis, que nos acompañan en la inmersión de hoy. Hola a todo el mundo. Y sí, la verdad es que es una escena que rompe por completo cualquier expectativa. Sobre todo cuando descubrimos quién es el autor de todo esto. Claro, porque el imaginario colectivo tiene a Julio Verne en un pedestal muy específico. Totalmente. Se le ha canonizado siempre como el arquitecto de lo grandioso. Vamos, el pionero absoluto de la ciencia ficción dura. Es que tú dices su nombre y la mente se va sola. Proyectas submarinos imposibles surcando los abismos oceánicos, o no sé, cañones de proporciones bíblicas disparando a la luna. Exacto. Y siempre con protagonistas que son, pues eso, ingenieros súper rectos o capitanes atormentados lidiando con los límites del conocimiento humano. Esa es la imagen de marca, la épica monolítica que todos tenemos en la cabeza. Pero lo que vamos a explorar hoy desmantela esa fachada por completo. Y tanto. Vamos a diseccionar una obra que se publicó originalmente por entregas y luego ya pues como libro en 1882. Titulada Escuela de Robinsones, que además forma parte de esa serie tan monumental de viajes extraordinarios. Eso es. Concretamente es la entrega número 22. Y lo fascinante aquí no es encontrar el típico avance tecnológico profético de Verne. Claro, no hay ningún invento loco. ¿Qué va? Aquí lo que importa es el tono. Verne nos entrega una parodia satírica súper descarada y, la verdad, sorprendentemente cómica sobre el tema de la supervivencia. Es mortal. Quita el submarino imponente de en medio y te pone a un joven rico y a su profesor de baile, armados con un violín, a merced de los elementos. Una genialidad, porque el valor literario de esta novela reside precisamente en esa subversión que hace. O sea, darle la vuelta a todo. Exactamente. Verne coge el arquetipo clásico del náufrago, ya sabes, ese hombre estoico que domina la naturaleza a base de pura razón y esfuerzo. El típico héroe infalible. Eso es. Pues coge a ese héroe y lo transforma en una comedia de enredos de manual. Pero claro, supongo que esto va un poco más allá del chiste fácil, o de la anécdota ridícula, ¿no? Desde luego. A través de la sátira, Verne hace una radiografía súper aguda de la mente victoriana. Se ríe de esa necesidad humana, que a veces es súper artificial, de andar buscando siempre el peligro. Sí, la figura de Jules Gabriel Verne es literalmente el mapa para poder descifrar esta novela. Pues a ver, él nace en Nantes en 1828 y muere en Amiens en 1905. Y oye, su biografía no es precisamente la de alguien que se queda en casa mirando por la ventana. Que va, para nada. Su vida personal tiene ecos constantes de esa tensión entre lo que era su deber burgués y la libertad más salvaje. Porque su padre lo tenía todo atado y bien atado, ¿verdad? Totalmente. Su padre era un hombre de la burguesía tradicional francesa y tenía el camino de Verne perfectamente pavimentado. Su hijo debía ser abogado. Punto. Claro, lo que se consideraba respetable en la época, la garantía de un futuro estable. Exacto. Pero la reacción de Verne ante esa imposición fue, pues, sentir una asfixia total. Eso definió su carácter para siempre. Y su vía de escape fue bastante radical, ¿eh? Tiró por la literatura y por la geografía. Y no creas que esa necesidad de huir de las expectativas del padre se quedó en una rabieta adolescente. Se convirtió en su verdadero motor vital. Vamos, que no le bastaba con viajar solo a través de las páginas que escribía en su despacho. Para nada. Recorrió Escocia, Estados Unidos, España, Portugal, el norte de África. Desarrolló una filosofía propia donde moverse geográficamente era sinónimo de crecer como persona.
¿Sabes? Esto me recuerda un montón al típico amigo que todos tenemos. Ese amigo que está súper convencido de que irse un año sabático de mochilero a Asia es la cura para todos los males del mundo. Tal cual. Es exactamente esa misma mentalidad. Para él, y bueno, por extensión para la mayoría de sus personajes, recorrer el mundo no era un lujo o unas vacaciones. Era una necesidad. Sí, era el complemento indispensable de la educación humana. Él creía firmemente que tu verdadera identidad solo aparecía cuando te enfrentabas a lo desconocido. Y a ver, aunque toda esta filosofía suena súper romántica y muy inspiradora en papel, la verdad es que tenía un lado oscuro que no se suele mencionar mucho en las biografías más, digamos, ligeras. Uf, sí. Esa obsesión por vivir la experiencia pura y estar siempre viajando rozaba bastante lo patológico. Hay un episodio de su vida en concreto que a mí me resulta muy difícil de justificar. O sea, Verne llegó a emprender un viaje en barco exactamente en el mismo momento en que su mujer estaba a punto de dar a luz a su hijo. Qué locura, ¿verdad? Es que tela. Priorizó la exploración física, su necesidad de estar en movimiento, por encima de su propia responsabilidad como padre. O sea, la dejó ahí tirada. Pues sí, ese abandono ilustra perfectamente hasta qué punto esta idealización del viajero intrépido le consumía la realidad. Estaba obsesionado. Y bueno, el destino a veces tiene un sentido del humor muy negro. En un giro que parece sacado de una novela trágica, le acabó cobrando un precio muy extraño por esa vida tan nómada. Sí, es un tema súper oscuro. A los 58 años, Verne sufrió un incidente terrible. Resulta que su propio sobrino, bueno, o primo, que esto depende mucho de cómo leas los registros y traducciones de la época, Sí, ahí hay un poco de lío histórico. pero un familiar cercano, vaya. Exacto. Pues este familiar se plantó y le disparó 2 veces. Madre mía. Pero así por las buenas. Sí, un acto de violencia doméstica absurdo. Y una de las balas le destrozó la pierna por completo. Le dejó una cojera permanente que le ancló a la tierra para el resto de sus días. ¡Qué fuerte! El gran viajero de la literatura francesa, el que nos hizo dar la vuelta al mundo, de repente limitado físicamente para siempre. Es que resulta casi poético, ¿ven? En un sentido muy macabro, claro. Un hombre que soñaba con dominar todos los confines del mundo termina lisiado en su propio entorno familiar. Y claro, cuando conectas toda esta biografía, llena de viajes compulsivos, y con ese final tan trágico, con una novela que es tan ligera y tan irónica como Escuela de Robinsones, pues surge una lectura muy evidente. Totalmente. Te hace pensar si acaso Verne usó esta historia como un espejo deformante, como si, ya con los años y viendo las consecuencias de su obsesión, decidiera reírse un poco de sí mismo. Yo estoy convencida de que sí. La madurez literaria muchas veces trae consigo la autocrítica. Al escribir esta obra, Verne se permite observar la obsesión de toda su sociedad, pero usando la lente de la ironía. Claro, no olvidemos que el siglo XIX es la era de la exploración imperial pura y dura. Exacto. Es esa época donde el hombre blanco europeo sentía la necesidad de conquistar cada rincón del mapa. Y Verne coge ese ideal, que él mismo ayudó a construir con sus libros, y lo expone al ridículo absoluto. Demostrando lo absurdo que puede llegar a ser el ser humano cuando busca el peligro de forma artificial. Solo para llenar, pues, un vacío existencial. Y ese vacío existencial es precisamente lo que define de arriba abajo al protagonista de nuestra historia, a Godfrey Morgan. Hablemos de Godfrey. Verne lo diseña como el arquetipo definitivo del privilegio. Un niño bien. Total, es un chaval de 20 años que es huérfano, pero vamos, que ha sido criado entre algodones en la próspera ciudad de San Francisco por su tío. El famoso William W. Colderup. Ese mismo, un millonario con unos recursos que parecen prácticamente ilimitados. Así que Godfrey lo tiene todo resuelto. Tiene el dinero, la posición social e incluso un matrimonio súper ventajoso asomando en el horizonte. Pero claro, sufre de esa insatisfacción crónica que tiene la gente que nunca ha tenido que luchar por absolutamente nada en la vida. Tal cual. Así que va y le pide a su tío retrasar su entrada en la vida adulta para, bueno, pues para viajar por el mundo y vivir aventuras. Y el tío va y accede. Pero claro, le impone una condición que es la que marca todo el tono cómico del libro. Dice, vale, vas, pero te asigno un acompañante. Y ojo, porque no es cualquier acompañante. Aquí es donde Verne demuestra que es un maestro para la comedia de caracteres, introduciendo a T. Artelet. Al que todo el mundo llama Tartelet, directamente. Exacto, Tartelet, un excéntrico profesor de baile. O sea, imagínate,
La elección de este personaje es un dardo envenenadísimo a la burguesía. Es que es buenísimo. Si vas a enfrentarte a los peligros de la naturaleza más salvaje, la figura más inútil del mundo que te puedes llevar es un experto en etiqueta y coreografías de salón. Totalmente. Así que cuando el barco naufraga y terminan los dos perdidos en esa isla del Pacífico, la dinámica que se establece entre ellos es fascinante. Es completamente opuesta a lo que uno esperaría de un drama de supervivencia. Por un lado, tienes a Godfrey asumiendo el reto con un entusiasmo que roza lo ingenio. Sí, se viene arriba. Muchísimo. Es súper práctico. Se remanga, empieza a buscar agua dulce, sale a cazar, e incluso es él quien organiza el refugio principal, metiéndose dentro del tronco hueco de un árbol inmenso. Vamos, que Godfrey está jugando a ser el héroe de la novela. Se lo pasa pipa. Y por otro lado, tienes a Tartelet, que es la personificación absoluta de la negación. Lejos de ayudar o aportar soluciones, se convierte en un peso muerto. Su mayor drama psicológico, como decíamos antes, es ver cómo conserva su violín en medio de la selva. Es que me encanta. Y ojo, luego además se suma a la trama un personaje indígena llamado Carefinotú. Cierto, Carefinotú, que entra para terminar de completar este microcosmos humano tan particular que se monta en la isla. Y este contraste tan brutal entre las personalidades tiene un objetivo literario súper claro. Toda la novela es un diálogo directo y bastante burlón con el clásico Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Ah, claro. Y con toda esa avalancha de historias de Robinsonadas que plagaron Europa en esa época. ¡Exacto! Defoe escribía en los inicios del Imperio Británico, así que su Robinson era el colono definitivo. Ese hombre que, a base de tener fe y trabajar como un mulo, convertía una isla salvaje en una hacienda ordenada. O sea, en el libro de Defoe, el aislamiento es una tortura psicológica de verdad. Da miedo. Pues Verne, casi 2 siglos después de eso, llega y desmantela esa visión tan heroica. Y es que el mecanismo del humor que usa Verne cambia por completo cómo percibimos la tensión. Porque, a ver, piénsalo. Estar perdido en la inmensidad del océano sin un hospital o un supermercado cerca debería darte unos ataques de pánico monumentales. Ya te digo, yo me muero del susto. Pues claro. Pero al meter a un señor que, mientras se mueren de hambre, se lamenta porque no puede practicar la postura correcta para bailar un vals, pues la amenaza se diluye por completo. Sí, el miedo desaparece y deja paso a la carcajada pura. Te ríes de la inadaptación absoluta que tiene la civilización moderna cuando le quitas de golpe sus 4 comodidades. El humor actúa como una válvula de escape perfecta. Total. Desactiva el terror visceral porque subraya constantemente lo ridículas que son nuestras preocupaciones sociales frente a la indiferencia gigantesca de la naturaleza. Tartelet es el contrapeso a la frivolidad. Cada vez que la historia parece que se va a poner oscura o seria, él suelta una queja burguesa y te devuelve a la comedia. Exacto. Pero bueno, la genialidad narrativa de Verne es que él sabe perfectamente que no puedes estirar el chiste eternamente sin introducir un riesgo que parezca de verdad. Claro, el lector se cansaría. Y ahí llega el punto de inflexión. Pasan más de 6 meses en la isla, la novedad de jugar a ser exploradores se esfuma, y la situación pues empieza a volverse muy insoportable. Se pone tensa la cosa. Mucho. Ese entorno pacífico desaparece de un plumazo porque llega una tormenta de proporciones épicas y arrasa con todo el campamento. Un desastre total. Cae un rayo, destroza por completo el refugio que tenían en el árbol, de repente los suministros escasean a lo bestia, el hambre aprieta y, para colmo de males, la isla se llena de repente de depredadores peligrosísimos. O sea, de un capítulo para otro pasamos de una comedia súper ligera a una crisis extrema de supervivencia. Y es justo en este vértice de desesperación donde para mí aflora el genio inconfundible de Verne. Verne no puede evitar ser Verne. Su mente científica no se calla nunca. Para nada. Lo demuestra en una escena que condensa su visión del futuro a la perfección. Imagínate, están acorralados por el hambre, rodeados de bestias, y en lugar de ponerse a rezar o volverse locos, ¿qué hacen? Pues se ponen a debatir. Exacto. Se enzarzan en un debate especulativo súper profundo sobre la biología y el futuro de la humanidad. Es un momento narrativo brillante. Es que Godfrey, rodeado de muerte inminente, empieza a soltar teorías sobre la fisiología humana. Sí, lanza la hipótesis loca de que, en el fondo, la digestión y la respiración son procesos químicos conexos. Argumenta que va a llegar un punto en el futuro donde los avances científicos van a permitir que el ser humano ya no necesite la comida tradicional. O sea que se acabó lo de hornear pan o asar carne. Godfrey dice que bastará con respirar el aire, porque la química te permitirá asimilar los nutrientes directamente a través de los pulmones.
Y a ver, para entender por qué Verne suelta esta idea tan fumada en medio del libro, tenemos que pensar en la ciencia del siglo XIX. Era la época en la que se empezaba a entender de verdad el metabolismo y la termodinámica. Claro, científicos como Lavoisier ya habían explicado el papel del oxígeno. Exacto. Para la mentalidad victoriana, que estaba tan obsesionada con la optimización y la industria, pues tenía una lógica aplastante pensar si el cuerpo es como un motor que quema combustible y el aire alimenta ese motor, seguro que la ciencia encuentra la manera de sintetizar la comida en el ambiente. Si lo conectamos con nuestro mundo actual, Verne estaba anticipando los conceptos modernos de la alimentación sintética. O sea, casi prediciendo las pastillas de comida de los astronautas, pero llevándolo al extremo absurdo. Sí, sí, nutrición puramente atmosférica. Y claro, la respuesta que le da a Tartelet ante toda esta teoría termodinámica tan compleja es el remate perfecto de la escena. Es buenísima. Mientras Godfrey está ahí diseñando el futuro de la biología, el profesor de baile le dice que ojalá ese invento ya existiera, porque estaría dispuesto a respirarse media docena de bocadillos y un estofado entero solo para ir abriendo el apetito. Es genial. Un choque frontal entre el idealismo científico abstracto y la realidad cruda de tener el estómago vacío. Y este diálogo cumple dos funciones. Por un lado, te da un alivio cómico de un nivel altísimo, pero por otro, funciona como una técnica de distracción magistral por parte de Verne. Totalmente. Al dejarte deslumbrado con especulaciones científicas en el peor momento posible. Verne está enmascarando súper sutilmente todas las pistas que apuntan a que en esa isla nada es exactamente lo que parece. Te va preparando el terreno sin que te des cuenta, sin levantar ni una sola sospecha, para el gran giro narrativo que va a resolver la novela. El famoso desenlace. El giro que le da la vuelta al significado de todo el maldito libro. Justo cuando la situación llega al punto más oscuro de todos, cuando Godfrey y Tartelet ya se rinden y asumen que van a morir devorados por las bestias o por inanición, el horizonte les devuelve una imagen completamente imposible. Aparece de la nada el tío William V. Kolderup triunfante. Y lo fuerte es que no llega liderando una expedición de rescate agónica, sufriendo por su sobrino. Que va, llega para desvelar el secreto más monumental de todos. El naufragio nunca, jamás fue un accidente. La isla salvaje, las fieras que salían de la nada, los peligros, absolutamente todo era un decorado artificial. Un montaje orquestado con precisión quirúrgica y financiado de principio a fin con la inmensa fortuna del tío. Todo mentira. El objetivo del señor Perisi era simplemente darle a su sobrino una lección de humildad y satisfacer sus ganas de vivir aventuras exóticas, pero en un entorno que estuviera 100% controlado. El riesgo de muerte nunca existió en realidad. Y claro, esta revelación tan brusca ha generado una fractura histórica gigante en cómo se ha recibido la obra. Hay un sector del público al que le encanta. Aplauden la audacia de resolverlo así, valoran el ritmo súper ágil que tiene la novela y disfrutan un montón viendo a este Julio Verne tan juguetón que engaña a la audiencia para rematar con un chiste gigante. Pero claro, la crítica más purista ha sido implacable con este libro. Le echan en cara que la novela es demasiado predecible, que el tono le resulta muy infantil. Y la queja mayor siempre recae sobre cómo se resuelve mecánicamente el final. Sí, muchos lectores sienten un rechazo frontal porque consideran que es tirar excesivamente del recurso literario del Deus ex machina. Y es que es la definición de manual. Ese momento en el que una fuerza externa, en este caso el tío podrido de millones, aparece de la nada y resuelve todo el rompecabezas de un plumazo, de forma abrupta y súper irreal. Claro, y hay una razón psicológica muy clara de por qué el Deus ex machina frustra tanto a la gente. A ver, explícalo un poco. Pues cuando alguien se lee una historia de supervivencia, el lector firma un contrato de inversión emocional con los personajes. Tú experimentas ansiedad, pasas miedo de forma vicaria viendo sufrir al protagonista. Sufres con ellos, literal. Pues al revelarte que todo era un engaño seguro desde el principio, rompes ese contrato. El lector siente que su ansiedad ha sido manipulada para nada. Siente que todas esas páginas anteriores no tienen peso dramático porque el peligro, bueno, era pura ilusión. Y supongo que esa frustración de la que hablas explica bastante bien por qué esta obra no ha tenido el mismo recorrido mediático o el mismo prestigio que las grandes novelas de Verne. Probablemente. Aunque bueno, para ser justos, el cine tampoco es que haya ayudado mucho a dignificarla. En 1981 esta novela tuvo una adaptación que es, de verdad, verdaderamente dolorosa. ¡Ay, sí! ¡Qué desastre!
Una coproducción hispano-estadounidense que dirigió Juan Piquer Simón. Se llamaba Misterio en la Isla de los Monstruos. Madre mía, la película tiene tela. Es que tenían a leyendas absolutas en el reparto, como Terence Stamp y Peter Cushing, pero el resultado fue un despropósito de calidad ínfima. Unos efectos especiales que daban pena y que sinceramente destrozaron por completo todo el tono irónico e inteligente del libro. Y es una verdadera lástima que el cine fracasara tanto con esto, porque la premisa literaria que hay de fondo alberga una profundidad crítica indudable. A pesar del rechazo que puede dar la resolución final, yo creo que hay un argumento súper fuerte para defender esta novela. En plan abogado del diablo. Totalmente. Ese montaje artificial que hace el tío, ese Deus ex machina, no es un fallo narrativo en sí. Es en realidad el verdadero triunfo temático de toda la historia. Plantea una lectura fascinante. Claro, porque el hecho de que todo sea un montaje no arruina la novela, le da su propósito real. Si el naufragio llega a ser de verdad, pues solo tendríamos otra copia barata del Robinson Crusoe de Defoe en nuestras manos. Exacto, un refrito más del siglo XIX. Pero al revelarnos que toda la experiencia de la isla fue comprada a base de talonario por los millones de Kolderup, Verne le está pegando una bofetada colosal a la hipocresía de las clases altas. Es una lección de humildad brillante para estos jóvenes privilegiados que se creen que la vida salvaje es un juego al que pueden ir a jugar. Es una disección quirúrgica del privilegio. El subtexto de Verne nos grita que la única forma en la que un burgués mimado puede vencer a la naturaleza implacable es si hay otro burgués más rico que pague los costes de producción para domesticar esa naturaleza previamente. Buah, es que Verne desmitifica por completo el ego de ese turista acomodado, el que vuelve de su viajecito exótico creyéndose un explorador curtido y endurecido. Demostrando que, a la hora de la verdad, el chaval nunca salió de un parque de atracciones gigante que estaba diseñado a su medida y pagado por su propia cuenta bancaria. Un parque de atracciones victoriano. Esa es la verdadera esencia. Con la visión premonitoria que siempre le caracteriza, Verne supo anticipar la mercantilización del peligro. Vio venir la industria del turismo de aventura antes siquiera de que existiera la palabra. Y por eso Escuela de Robinsones es una joya subestimada. Está injustamente sepultada bajo el peso enorme de los viajes espaciales y los submarinos de sus otras historias, pero demuestra que el tío sabía reírse de los tropos de su propio género. Y sabía combinar la sátira con las pinceladas de su eterna visión científica. Es una maravilla. Y a mí todo esto me plantea una última reflexión. Algo que quiero dejar en el aire para nuestra audiencia. A ver, dispara. Es que el análisis de este libro conecta de forma ineludible con cómo nos comportamos hoy en día. Vivimos de lleno en la época de las aventuras controladas. Ya te digo. Fíjate, el humano moderno paga una entrada de su bolsillo para que lo encierren en una habitación y así sentir el pánico artificial de un escape room. O contratamos excursiones carísimas a lugares súper remotos del planeta. Claro, viajes organizados a selvas perdidas, pero eso sí, con el teléfono por satélite bien guardado en la mochila y un seguro a todo riesgo, para que te evacúen en helicóptero a la mínima que te tuerzas un tobillo. Consumimos el sufrimiento humano como si fuera entretenimiento puro. Exacto. Nos ponemos los realities de supervivencia extrema mientras estamos cómodamente tirados en el sofá de nuestro salón con el aire acondicionado puesto. ¿No te parece una radiografía perfecta de nuestras contradicciones? Absolutamente perfecta. Queremos asomarnos al abismo para sentir el subidón del vértigo. Pero oye, exigimos que la barandilla de cristal de seguridad esté bien atornillada al suelo para que no nos pase nada malo. Anhelamos vivir esa gran historia heroica para luego poder contarla en el bar a nuestros amigos. Pero a la hora de la verdad rechazamos el riesgo real, ese riesgo que hace que el heroísmo sea auténtico. Lo que nos deja con la gran pregunta. Viendo esta cultura que tenemos ahora de buscar la experiencia segura por encima de todo, ¿no somos acaso los herederos directos de Godfrey Morgan? Pues yo creo que sí. Buscamos desesperadamente el subidón de adrenalina, la emoción del peligro y desconectar del todo de la rutina de la ciudad. Pero siempre con una red de seguridad debajo. Totalmente. Porque en el fondo confiamos ciega y pasivamente en que la civilización moderna, o sea, nuestro propio tío Will figurado, aparecerá de repente apartando la maleza para rescatarnos justo en el minuto en que la incomodidad amenace con ser de verdad insoportable. Pues me parece una reflexión final muy provocativa y súper contundente. Demuestra perfectamente cómo una obra literaria pequeñita, de 1882, sigue leyéndonos la mente en pleno siglo XXI. Totalmente. Y bueno,
Con este pensamiento en el aire cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un verdadero placer diseccionar las luces, las sombras y las risas de esta pequeña rareza literaria para todos los oyentes de este canal. Seguid siempre cuestionando las narrativas establecidas, que es lo importante. Y seguid buscando esos textos que, como esta isla aparentemente desierta, esconden muchísimas cosas interesantes bajo la superficie. Así es. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Hasta pronto.